Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a iniciar con este mensaje. Si puedes ver en la pantalla, el título se llama Sepulcros Blanqueados. A lo mejor es un término, son dos palabras que tal vez ya has escuchado y ya conoces. Y vamos a ver un pasaje en donde el Señor Jesús nos va a mencionar estas palabras. Lo vamos a ver un poquito más adelante para profundizar y ver a qué se refiere esto de sepulcros blanqueados. Y el pasaje que el Señor en esta semana, a veces les decimos, cuando el Señor nos da la oportunidad de compartir un mensaje, y le preguntamos al Señor, Señor, ¿tú qué quieres? ¿De qué quieres hablar a nuestro corazón en este domingo? Y a veces nosotros quisiéramos solo venir y dar palabras de amor, una conferencia muy motivacional, pero a veces el Señor pues no quiere y Él manda el alimento que sabe que necesitamos, que necesita tu corazón y el mío. Y pues bien curioso porque yo así como que le preguntaba, Señor, ¿estás seguro que quieres hablarnos de eso seguro? Y me lo confirmaba en la semana con el alimento que nos manda al equipo de Camino de Viento durante la semana, en un mensaje a través de un joven, y decía, no, Señor, pues sí, todavía anoche estaba pensando en cambiar el tema, pero pues no, el Señor a veces quiere traernos lo que necesita nuestro corazón. Y bueno, pues te decía, se llama Sepulcros Blanqueados. Vamos a ver el pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 23, y vamos a ver de los versículos 13 al 29. A lo mejor ahí lo vemos un poquito extenso, te lo voy a leer para que tengamos el contexto y después pues vamos a ir tocando punto por punto. Yo sé que esta mañana amanecimos así con mucho frío. ¿Quién se hubiera querido quedar en su casa acostado, ahí con sus cobijitas? Yo sí, la verdad, sí me hubiera preferido estar en mi cama, pero el Señor hoy nos llama a nosotros. Algunos pues tal parece que sí se quedaron en la comodidad de su cama. Bueno, pues te decía, vamos a ver este pasaje de Mateo, es capítulo 23, a partir del 13. Y aquí déjame, antes de iniciar a leerlo, Jesús ya llevaba su ministerio, ya anterior a esto, ya había dado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, donde habla de las bienaventuranzas. Él ya había tenido frente a una enorme multitud este discurso, ya había dado este discurso a muchísima gente. Y después viene este pasaje donde son palabras de Jesús, donde da este discurso y se dirige específicamente a este tipo de personas que eran los escribas y fariseos de ese tiempo. Pero este ya es el último discurso que Jesús da, porque posterior a esto ya es cuando Jesús se va a reunir con sus discípulos y va a tener su tiempo de intimidad con ellos en prepararse para ir a la cruz. Entonces, este es el último discurso que Jesús da en público, que da frente al público. Y bueno, yo lo leía y decía, la verdad está fuerte, Señor, como a veces el Señor viene y nos habla. Vamos a iniciar para que no vayas leyendo en la pantalla. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoras las casas de las viudas y como pretexto haces largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorres mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor.
necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él. Y el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragas el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo que fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas y adornas los monumentos de los justos. Y bueno, pues estas son palabras de Jesús. No sé cómo las recibes en tu corazón al escuchar. Y no sé si puedes ver ahí en la pantalla, están marcados en rojo esta expresión que hace Jesús, donde dice ay de vosotros, y esta parte donde dice hipócritas. Si tuviste el detalle, el detenimiento de leer o lo tienes en tu Biblia, en este pasaje se menciona 8 veces esta expresión de Jesús diciendo ay de vosotros, y se menciona 7 veces donde les dice hipócritas. En estos versos del 13 al 29, 7 veces Jesús dice hipócritas. Además de eso, dice ciegos, lo menciona 5 veces, dice insensatos y dice necios. Algunos teólogos, algunos historiadores piensan o dicen que tal vez dudan de que Jesús haya dicho esto, porque son palabras muy fuertes. Y entonces traen este concepto equivocado, pues de que Jesús solo es amor y solo hablaba amor. Pero recordemos que en Corintios Pablo también mencionaba esta parte donde dice el amor se goza de la verdad, y el amor es Jesús, y Jesús se goza de la verdad. Y Jesús viene muchas veces a decirnos la verdad, a hablarnos con verdad, a hablarnos con palabras fuertes. A veces quisiéramos que siempre nos hablara con mucho amor, con mucha delicadeza, pero a veces el Señor tiene que hablar fuerte, como en este caso a estos hombres les dice hipócritas. Gracias. Les viene a decir hipócritas. ¿Y tú te imaginas a Jesús diciendo estas palabras? ¿Tú crees que Jesús las dijo con un tono muy suave? ¿Te imaginas que lo dijo sonriendo? ¿Te imaginas que lo dijo con una cara así muy feliz? No, para nada. Te decía, unos versos antes encontramos que ya había dado este discurso del Sermón del Monte. Y si tú lo lees, es un pasaje hermoso, donde Jesús lanza unas promesas maravillosas, donde está mostrando su reino, donde está diciendo tantas cosas, y tú lo lees y te llenas de esperanza, te llena el corazón. Pero más adelante viene y habla esto. Sí, era necesario, donde Jesús expresara de esta manera, hablarle a estos hombres. Y bueno, pues hoy el Señor, a quienes nos habla así, pues es a ti y a mí. Fíjate, esta exclamación que hace Jesús, donde dice ay de vosotros, está reflejando enojo, pero también refleja dolor.
Al Jesús expresarse de esa manera y decir, ay de vosotros, hay un profundo dolor en su corazón. Hay lamento en su corazón por lo que está diciendo, por lo que él está observando, por lo que él sabe que va a pasar. Y les está hablando de esta manera a estos hombres. Pero al Jesús expresarse, ay de vosotros, él siente un profundo dolor al exclamar estas palabras. En la NTV, en la versión NTV, cambia esa expresión y ahí lo pone como que dice, ¿qué aflicción les espera? En la NTV lo menciona como, en vez de ay de vosotros, dice, ¿qué aflicción les espera? Y nuevamente, ¿qué aflicción les espera? O sea, está hablando de Jesús, está anunciando una aflicción por la condición de estos hombres, por la condición de su corazón. Y entonces, pues yo leía esto y me imaginaba verdaderamente a ese Jesús que a veces quisiéramos solo ver, que nos está hablando de amor, que nos está hablando de ven, eres mi princesa, eres mi amada, eres mi hijo, ven, yo te abrazo, te amo, y solamente queremos escuchar esas palabras. Pero también es necesario cuando el Señor dice, a quien ama, al hijo que ama, disciplina. Y a veces el Señor nos tiene que meter en una disciplina muy fuerte porque nos ama. Yo recordaba cuando era pequeña y mi papá, bueno, aprovechando que no vino, mi papá pues sí era muy estricto conmigo, ¿no? Y era un papá muy disciplinario. Y pues yo estaba niña y pues obviamente lloraba, decía, ¿por qué es así conmigo? ¿Por qué no me deja ir a ningún lado? ¿No me deja salir? Porque él era muy estricto en la disciplina conmigo y a mí pues no me gustaba, ¿no? Hoy lo entiendo y hoy puedo comprender que era una expresión de amor. Y mucho más cuando llego y conozco del Señor, saber que el Señor pues a veces no nos gusta cómo nos va a hablar, no nos gusta lo que nos va a decir, pero es necesario para nuestro corazón. Y bueno, entonces esta es la exclamación que está haciendo Jesús. ¡Ay de vosotros! Hay lamento en su corazón, hay dolor en su corazón por ver la condición de estos hombres, porque Jesús ya llevaba un cierto tiempo haciendo milagros, predicando, hablándoles, mostrándoles el reino, y estos hombres no entendían, no veían lo que Jesús estaba mostrando. Y entonces pues ya estaba por terminar su ministerio y obviamente pues le sigue doliendo la condición del corazón de estos hombres. Y bueno, pues vamos a ver el primer punto, la siguiente por favor. Y en este primer punto nos habla, dice, no caer en religiosidad. Y vamos a centrarnos de todo este pasaje que leímos en el verso 13 al 15. Y es esta parte que Jesús le duele y le enoja y le molesta ver la religiosidad que había en estos hombres. Le duele ver que no podían darse cuenta lo que Él les quería hablar. Y ellos vivían ya nada más a través de sus leyes, de sus preceptos que estaban establecidos, y decían, es que las cosas deben de ser como está escrito en la ley, deben ser así, así, así. Pero se habían centrado tanto en una religiosidad. Y fíjate lo que nos dice en Romanos 3, del 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando leí este pasaje, definitivamente, pues también es muy fuerte, porque al leerlo así, pues obviamente podemos decir, también está hablando de esos corazones endurecidos, de esos corazones duros. Imagínate, para que alguien no quiera recibir las palabras de Jesús, no quiera entender las palabras de Jesús, es porque
porque hay dureza en el corazón, porque hay una mente cerrada. Y aquí perfectamente está hablando de esta parte donde también les llama, dice, con su lengua engañan, también les dice mentirosos. Y Jesús viene a hablar en esta parte de esta religiosidad en la que tal vez tú y yo muchas veces caemos, porque empezamos a centrarnos, es que la palabra dice que debe ser exactamente así y así, pero nos estamos olvidando de lo más importante, de la esencia, de lo que Jesús nos quiere dar. Y fíjate, en el verso 13, en el verso, te decía, vamos a leer del 13 al 15, Jesús habla esta parte donde dice, porque no entran, les dice a los fariseos, no entran ni dejan entrar. Es decir, no dejan que la gente reciba el mensaje porque se oponían a lo que Jesús predicaba, pero ellos tampoco querían recibirlo. O sea, era una verdadera piedra de tropiezo. Ya estos hombres, fíjate, estos hombres yo leía que a quien Jesús se está refiriendo como los escribas y fariseos, era era la élite del pueblo de Israel. Eran los hombres que estaban así como denominados los mejores, eran los hombres justos, eran los hombres sabios, tenían ya un estatus muy alto. Y para el pueblo de Israel, estos hombres eran así, eran como, ellos son los justos, ellos son los sabios, ellos son los elegidos del Señor. Pero estaban siendo una piedra de tropiezo. No dejaban que la gente recibiera el mensaje de salvación de Jesús. Se oponían. Ni ellos lo recibían, ni dejaban entrar a la gente. Entonces, pues Jesús empieza diciéndoles esta parte. En el versículo 14 habla sobre las viudas y les dice, porque a las viudas, te voy a leer en la versión NTV, dice, en la Reina Valera dice, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Es decir, quedaba una mujer viuda, quedaba desamparada, y estos hombres lo que hacían, en vez de ayudarla, era aprovecharse de la condición de esta mujer. Y no solo de las viudas, si tú y yo nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de que había estos cobradores de impuestos que se imponían para el pueblo de Israel, pues les cobraban y eran bastante abusivos con el pueblo, los saqueaban totalmente. Pero dice aquí la palabra, pero eso sí, hacen largas oraciones. O sea, ayudamos supuestamente, queremos ayudar con nuestras oraciones, pero nuestros actos están siendo totalmente lo contrario. No estamos ayudando al prójimo. Sí, voy a orar por ti, pero nos estamos aprovechando. Estamos sacando un provecho, un beneficio nosotros mismos por los demás, a través de los demás. Y entonces Jesús aquí toma este ejemplo porque él observaba cómo eran estos hombres con estas mujeres que quedaban desamparadas, y que seguramente aquí, al leer el versículo, como Jesús dice, porque saquean, es decir, porque roban. Yo me imagino el hogar de una mujer que quedaba viuda, que quedaba desamparada, cómo llegaban estos hombres, qué llegaban a hacer, en vez de ayudarla, en vez de arroparla. Pero eso sí, se iban a la sinagoga a extender oraciones y oraciones por esta mujer. Entonces, pues Jesús toma este ejemplo de las viudas. Luego dice en el 15, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Fíjate, prosélito se refiere a un pagano que se convertía al judaísmo. Entonces, estos fariseos, pues supuestamente iban, veían a una persona que se le llamaba paganos porque no creían en Dios, porque eran de otras ideologías, y lo tomaban, le venían a hablar de Dios, de las escrituras, lo recibían, lo llevaban a lo mejor a la sinagoga a enseñarle, pero después terminan siendo peor. Es decir, no había una verdadera conversión en estos hombres que
supuestamente ellos predicaban, porque seguían siendo lo mismo, y dice más aún, peor. ¿Por qué peor? Porque ya recibían de las Escrituras, pero no había una conversión. Entonces en esta parte Jesús menciona 3 veces, ay de vosotros. Son 3 veces donde les está haciendo hincapié en esta religiosidad. Muchas veces tú y yo empezamos a caer en esto cuando creemos que el venir cada domingo, ay, pero yo vengo cada domingo, no falto, estoy en mi reunión, y creemos que eso ya nos da la salvación, que eso ya hizo una conversión en nosotros. Pero realmente lo que va a ver el Señor es lo que tú y yo hacemos allá afuera, lo que realmente, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que hay en nuestro corazón. Y entonces empezamos a caer en esto y somos realmente esos escribas y fariseos de, ay, no, pero los tatuajes son malos. No, es que dice la palabra que es el templo del Señor, pero con nuestra boca estamos lanzando blasfemia allá afuera, estamos lanzando murmuración. Pero dice la ley que no debes tatuar la piel. No, es que eso está mal, y empezamos a volvernos estos fariseos que solamente estamos juzgando lo que creemos que dice la ley, pero no estamos viendo más allá. La siguiente, por favor. El punto 2 dice, no hacer juramentos a Dios. Y aquí Jesús definitivamente observaba todo el actuar de estos hombres, cómo se movían, y le daba, pues obviamente para expresarse de esa manera, le daba mucho enojo, le molestaba, le dolía ver la actitud de estos hombres, y él se da cuenta también esta parte en donde ellos emplean mucho esto del juramento, hacen uso del juramento para meter manipulación al pueblo de Israel. Y entonces dice de los versículos, ahí es del versículo 16 al 22, lo voy a volver a leer. Si tú lo escuchas, se escucha ahí medio un trabalenguas. Si me puedes recorrer, George, la diapositiva en la parte donde está Mateo, versículo del 16 al 22. Si tú lo lees así, si lo escuchamos, parece un trabalenguas, pero bueno, vamos a volver a leerlo. Dice, hay de vosotros, guías ciegos, que dices, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, entonces sí es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También dicen, si alguno jura por el altar, a eso no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por todo el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Y hasta ahí quedó? Yo que sí. Bueno, entonces te decía, parece como un trabalenguas, yo lo tuve que leer muchas veces, pero aquí, ¿qué pasaba en este contexto histórico? Ahorita vamos a ver estos versos, que es el Levítico, Números y Deuteronomio. Y curiosamente estos 3 libros, pues obviamente fueron escritos por Moisés y son parte de las leyes que Moisés había establecido y de las cuales estos fariseos solamente se regían con estas leyes. Y fíjate lo que dice el Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Luego en Números 32, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23:21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Entonces estas eran leyes establecidas de las cuales estos fariseos leían. Pero ¿qué pasa? Ya en este tiempo estos fariseos muy astutamente empiezan a usar esto de
del juramento como una manipulación. Y por eso las palabras de Jesús dice, juras por el templo, está mal, pero si juras por el oro que está en el templo, a eso sí no está mal. Entonces empiezan a hacer una serie de listado. Históricamente se dice que ellos determinan un listado enorme donde dicen, bueno, ok, la ley dice que no debemos de jurar, pero si juras por el oro que está sobre el templo, entonces eso sí, eres deudor. Pero si juras por el templo, eso no está mal. Y así empiezan a hacer esto. Por eso Jesús se refiere en este pasaje a esas palabras y les dice, ciegos, hipócritas. O sea, ¿cómo crees? No, la ley dice, y aquí el Señor viene a hablarnos de esta parte del juramento. En varias ocasiones el pastor nos ha hablado de esta parte donde dice, si tú le haces una promesa al Señor, la debes de cumplir. Y dice ahí su palabra, porque ciertamente te mandará Jehová tu Dios, y si no, será pecado. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos jurado al Señor cosas? ¿Qué le has jurado? ¿Qué le has prometido al Señor? Y no has cumplido. Entonces nosotros no tenemos pretexto para venir como estos fariseos y decir, bueno, pero es que, Señor, sí juré, pero bueno, era algo pues era algo pequeño, Señor, no era insignificante. Y el Señor no viene a decirnos, ok, está bien. No, el juramento al Señor es el juramento al Señor. Y es algo muy fuerte, porque a veces lo tomamos como cualquier cosa, el poder presentarnos delante del Señor cuando estamos en un problema, cuando llegamos al Señor, porque estamos pasando una aflicción, y decirle, Señor, te juro, te prometo que ya no voy a hacer esto, pero por favor, líbrame de esta prueba, líbrame de este mal, sácame de aquí. Y cuando el Señor nos saca, ya se nos olvidó todo lo que le dijimos y lo que salió de nuestra boca. Ya se nos olvidó porque ya estamos bien, porque el Señor ya nos sacó de ahí. Y también dice, no juraréis falsamente por mi nombre. Y muchas veces yo recordaba esta parte como antes de conocer de la palabra, de profundizar en la palabra, era muy común utilizar esta frase de te lo juro por Dios. No, te lo juro por Dios. ¿Cuántos muchas veces llegamos a decir eso? Y la palabra dice, no, ¿cómo crees que vas a hacer juramento en el nombre del Señor? Eso no debe de ser. Y entonces Jesús ve esta parte en estos fariseos que empiezan a manipular, empiezan a usar esta parte en las personas, ok, ¿por qué sí es pecado y por qué no es pecado? Porque supuestamente ellos eran los justos, ellos eran los que sabían qué estaba bien y qué estaba mal, cuando la palabra del Señor era concreta. La palabra del Señor es firme y dice, no debes de hacerlo. Si tú le prometes algo al Señor, no tardes en cumplir esa promesa, porque si no es pecado, y eso te lo va a demandar el Señor tarde que temprano. Tarde que temprano el Señor te va a decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel día que estabas hincado, estabas chillando ahí en tu cuarto, llorando, jurándome 20,000 cosas? Bueno, pues yo te saqué de eso, yo te libré, ahora cúmpleme. Tarde que temprano el Señor nos va a demandar. Y entonces viene a ver Jesús este actuar de estos hombres y le molesta, por supuesto, y les dice ciegos, les dice tontos. Fíjate, yo veía esta parte, si nos vamos realmente a lo que Jesús les está expresando cuando dice necios, cuando dice insensatos, está hablando. Por eso al inicio te decía, algunos historiadores y teólogos incluso dicen que dudaban de que fueran palabras de Jesús, porque eran palabras muy fuertes. Al decirles insensatos, está hablando de estupidez. O sea, no dice estúpidos, dice insensatos, pero eso significa. Cuando dice necios, falto de inteligencia, tontos, porque no entienden lo que les estoy diciendo. Y la verdad es que el Señor, cuando ve esto, por eso decía, le duele, porque no sé cuánto tiempo lleves en el Evangelio, no sé si es la primera vez que vienes o llevas años conociendo del Señor, pero cuando tú y yo tenemos un actuar equivocado, pues al Señor le enoja y le duele, porque dice,
hablándote de esto. Llevo años diciéndotelo. ¿Por qué no has hecho caso? ¿Por qué no has entendido? ¿Por qué no has perdonado? ¿Por qué no has amado? ¿Por qué no has restaurado? Y claro que se enoja, pero más allá, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado, que a veces paso por alguna circunstancia y decir, más allá de enojo, me da tristeza. Sí he expresado esa frase. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Más allá de enojarme, me duele, me da lamento. Te decía en la NTV como dice las palabras de Jesús, dice, ¿qué aflicción les espera? Diciendo, pobres, de verdad no saben en la que se están metiendo. Y sí es verdad. Entonces, Jesús le dolía y dice, ¿cuánto me juraste? ¿Cuánto me juraste cuando estabas en esa circunstancia, llorando, pidiéndome perdón, ahicado? Y luego, ¿qué pasó con nuestro juramento? Somos estos fariseos ciegos que no nos estamos dando cuenta lo que implica el jurarle al Señor. Y entonces Él les habla a estos porque les dice incluso guías ciegos. ¿Por qué? Porque ellos eran, como te decía, eran los maestros, eran los sabios, eran los que eran los mejores del pueblo de Israel. Y tenían la autoridad para hablarle al pueblo, para decir, pero Jesús está diciendo, son ciegos. ¿Qué significa ser un guía? Alguien que conduce. Y entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado también, a veces, en quienes decimos que somos nuestra guía. Porque verdaderamente es una persona que está metida en la palabra del Señor. Porque si es nuestro, decimos, ay, este es mi guía, y es un ciego, pues imagínate, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y entonces Jesús viene a hacer hincapié en esta parte del juramento. El siguiente, por favor. El punto 3 dice, no diezma si olvidas la justicia, la misericordia y la fe. Y en esta parte Jesús es, al parecer, espero no equivocarme, es la primera parte donde Jesús habla tal cual directamente sobre el diezmo. Menciona como tal esta parte del diezmo, que es una instrucción, un mandato para nosotros, no es una opción, no es quiero o no quiero, es un mandato del Señor el diezmar. Pero así también esta parte, y vamos a leer del verso lo que es el 23 y el 24 de este capítulo, y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis al camello. Y entonces, aquí Jesús, fíjate, esto de lo que nos habla, que dice la menta, el eneldo y el comino, eran hierbas. Entonces, que se sembraban en jardines que ellos tenían. Y si tú tenías tu jardincito y crecía ahí el eneldo, la menta, el comino, pues ellos, pues crecieron 10 plantitas, pues mi diezmo es una, la tengo que llevar al altar, ¿no? Y eran así bien cuidadositos en sus plantitas. Es que es el diezmo que está en la ley de Moisés que debemos de dar. Y Jesús dice, ok, pero si te estás olvidando la fe, la misericordia y la justicia, ¿por qué te fijas en esas pequeñeces? Ellos así ante los demás tenían que ver que cumplían estrictamente con su diezmo, con sus hierbitas, con sus semillas, pero estaban olvidando la fe, la misericordia y la justicia. No estaba establecida en sus corazones. Y entonces, pues nosotros muchas veces somos esto. Ay, pero yo diezmo fielmente, mi diezmo está ahí, Señor. Pero somos, como nos dice el pastor, bien pasados de lanza allá afuera. Somos unos pasadísimos de lanza muchas veces, con nuestra familia, con las personas que nos rodean. No somos justos, queremos implementar la justicia que tú y yo creemos. Ay, eso no es justo, es que eso no es justo y nos enojamos.
¿Quiénes somos tú y yo para decir lo que es justo y lo que es injusto? ¿Dónde está la misericordia en nuestro corazón para con los demás? Y fíjate lo que dice, aquí encontrar esta parte donde dice Miqueas 6, versículo del 6 al 8. Y dice como subtítulo es ese verso, lo que pide Jehová, lo que pide el Señor. Y dice, ¿con qué me presentaré? Aquí el escritor se está preguntando, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ahí se está preguntando, si tengo que hacer todo esto, llevarle todo esto al Señor, todas ofrendas, holocaustos. Y responde, Dios mismo le da la respuesta y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Eso, ahí lo dice, lo que pide el Señor, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Y se refleja en esto que está diciendo Jesús en el libro de Mateo, la fe, la misericordia y la justicia. No podemos olvidarlas, atarlas a nuestro cuello. ¿Somos justos de acuerdo a la justicia de Dios? ¿O a lo que tú y yo seguimos creyendo que es justo o injusto? ¿Somos misericordiosos con los demás? Y dice, y humillarte ante Dios. Y la fe nos habla de eso, humillarnos realmente ante el Señor. Porque si no, entonces somos estos ciegos, somos estos hipócritas que de nada sirve venir y dar nuestro diezmo. Y peor aún si no lo das. Imagínate, peor, porque no estás cumpliendo con el mandato que el Señor está enviando a ti y a mí, como iglesia, como su familia, como su rebaño. Y entonces, pero eso sí decimos, no, pero yo diezmo, y aparte no, soy el que más diezma de la iglesia. Pues de nada sirve si esto está en tu corazón. Si no hay fe, si no hay justicia, si no hay misericordia, mejor no le traigas ofrendas y holocaustos al Señor. Mejor no se los demos. Pero hay una parte donde Jesús dice, y me encanta cómo dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, debes diezmar, pero sin dejar de hacer lo otro. Hacerlo sin dejar, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y así debe de ser. Cumplir con nuestros diezmos porque es un mandato del Señor, y no olvidarnos de la fe, la misericordia y la justicia. Porque si fallamos a una, no tiene caso la otra. Dice en el siguiente punto, el 4, no limpiar el exterior y tener inmundo el interior. Y aquí vamos a ver los versículos del 25 al 29. Está un poquito extenso. Igual, George, por favor, si me puedes regresar a donde están los versículos 25 al 29. Vamos a volver a escucharlo. Dice Jesús nuevamente en esta expresión: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de inmundicia. Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificas los sepulcros de los profetas y adornas los monumentos de los justos. Y este pasaje sigue, nosotros nos vamos a quedar hasta el 29, pero ojalá tengas oportunidad de terminar de leerlo. Más adelante Jesús todavía agarra y les llama víboras. O sea, no bastó decirnos tontos,
faltos de inteligencia, estúpidos, ciego. No bastó. Más adelante nos llama Jesús víboras. Ay, Jesús me dice víbora. Sí, porque la verdad es que muchas veces sí lo somos. Y en esta parte es donde dice: no limpies el exterior y tener inmundo el interior. Y lo que Jesús aquí inicia diciendo dice: no limpies lo que está aquí afuera del vaso. Es como si yo ahorita nada más agarro la servilleta, limpio este vasito, pero pues por dentro está todo sucio. Nada más aquí por fuera para que se vea bonito, pero por dentro está todo puerco y cochino. Y esto que nos habla el Señor, donde nos menciona la inmundicia nuevamente, es una palabra fuerte que el Señor nos habla varias veces. Y esa inmundicia efectivamente es la impureza que está en nuestro corazón. La inmundicia nos aparta del Señor. La inmundicia nos aparta de la presencia del Señor. No nos permite sentir la presencia del Señor. Eso que está en nuestro corazón. Y fíjate en Juan 2, 24, 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tú y yo podemos venir aquí, ponernos bien guapos, bien guapas, bien bonitos, llegar con una mega sonrisa: ay, hola Mar, abrazar, ¿cómo estás? Llorar y ser los más hermosos y bonitos y adorar y levantar oraciones que nos hagan llorar a todos, hincarnos. Pero ¿cómo estamos por dentro? Jesús, aquí dice, Jesús sabía lo que había dentro de ellos. A Jesús no lo podemos engañar. Nos podemos engañar tú y yo y mentir tú y yo, pero a Jesús no. Él sabe perfectamente lo que hay dentro de ti y de mí. Y Él sabe perfectamente la inmundicia con la que llegamos el día de hoy, la porquería que traemos el día de hoy en nuestro corazón. Él la conoce perfectamente. Y muchas veces viene esta parte, como en 1 Samuel 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Él mira lo que está dentro de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tú y yo nos dejamos llevar por las apariencias, por lo externo, por lo que vemos, pero el Señor es quien verdaderamente mira el corazón. Y Él sabe verdaderamente tus intenciones, Él sabe verdaderamente tu manipulación, Él sabe verdaderamente tu mentira. Hipócrita, hipócrita, ya deja tu hipocresía, nos dice el Señor, de verdad. Y no sé si a ti te pasa, pero bueno, no sé a quién le guste que venga alguien y te hable, te diga, como comúnmente decimos, vienen a decirnos nuestras verdades. Es que no te gusta que te digan tus verdades. Pues no nos gusta. Pero el Señor sí tiene que venir a decirnos nuestras verdades. Ya deja de ser hipócrita, ya deja de ser falso. ¿Qué hay realmente en tu corazón? Sí, está bien, sigue viniendo entre nosotros, nos podemos seguir mintiendo, seguir engañando con esta apariencia de piedad, de amor, de comprensión, pero el Señor sabe verdaderamente lo que está en tu corazón y tu manipulación y lo que quieres obtener, tu propio beneficio, tu propia adulación, tu propia exaltación. Esto era lo que querían ellos, esto querían estos hombres, su propia exaltación. Y entonces el Señor no quiere que tú y yo seamos esto, no quiere que tú y yo tengamos esta inmundicia. Y después, más adelante, Jesús habla de estos sepulcros blanqueados, que es justamente como se llama la plática. Y entonces este sepulcro era una tumba, era un lugar de entierro. Entonces en ese momento se acercaba la Pascua. Y en la fiesta pues era una fiesta inmensa para el pueblo de Israel. O sea, la Pascua era lo máximo. Y venía gente de muchos pueblos, de muchos lugares, llegaban a Israel para festejar la Pascua. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues para que se viera bonita la ciudad, tapaban con cal estas tumbas. Y eso era estos sepulcros blanqueados.
Por fuera pues estaba todo bien pintadito, bien bonito, de blanco, y se olvidaban de lo que había adentro. ¿Qué había adentro? Muertos. Porque ya te imaginas lo que ha de oler un muerto después de ciertos días. ¿Tú irías ahorita a abrir una tumba de allá del panteón, abrirla y olerla? Pues no, imagínate lo que va a salir de ahí. Así. Y Jesús viene y dice, son esos sepulcros blanqueados que por fuera, ay, sí estamos bien bonitos, bien perfectos, bien justos, bien amorosos, pero ¿qué hay dentro de ti? El Señor sabe la verdad. Por eso podemos venir aquí, podemos, esto de las redes sociales, verdaderamente sí es esto, todo lo que mostramos en las redes sociales, que nuestra vida es perfecta. Tú has visto, no sé, yo no lo he visto, alguien que suba a sus redes sociales, a lo mejor cuando está ahí bien mal, mostrando lo que realmente es. No. Y muchas veces te enteras, ¿no? Porque dices, ay, no, pero esta familia se veía que estaban súper bien, era un matrimonio bien bonito. Pues al parecer no. El Señor sabía lo que había en ese matrimonio, lo que estaba pasando en el corazón de ambos. Oh, ay, pero ese joven, ¿no? Era un joven bien lleno de vida. Pues no. El Señor sabe realmente y viene a hablarnos en esta parte y decir, no seamos estos sepulcros blanqueados, no seamos solo apariencias, no queramos engañar a Jesús. Aunque digas, ay, bueno, Señor, pues tú ya sabes lo que hay adentro de mi corazón. Pues no. No seamos estos hipócritas, no seamos estos falsos. Porque el Señor viene a decirnos, y Él sabe perfectamente. Estaba hablándole a estos escribas y fariseos, pero si tú y yo, el día de hoy, tenemos el privilegio de venir a la iglesia y sentarnos en una silla, es porque somos llamados a esto. ¿Me acompañas en el piano, por favor? Y si me apaga la bocina, por favor. Y me acompañas en el teclado, por favor. Y entonces Jesús viene y dice, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé esa inmundicia que está en tu corazón, yo sé esa hipocresía que está en tu corazón. No quieras ser apariencia ante los demás. No quieras mostrarte ante los demás con esta apariencia de buenito, de buenita. Yo sé realmente lo que hay en tu corazón. Y Jesús sabía lo que verdaderamente estos hombres eran, lo que estaban haciendo y lo que iban a hacer, porque ellos mismos eran quienes iban a llevar a Jesús a la cruz. Y nosotros, ay no, estos fariseos, ¿no? Y los criticamos y los juzgamos cuando tú y yo somos esos mentirosos. Te decía, si lees más adelante, Jesús les llama víboras. Víboras. ¿Te gustaría que el Señor, el maestro, que decimos maestro, ay no, mi amado, ¿no ves cuando cantamos llegó mi amado? Pues ese amado viene, se para delante de ti y te dice, hipócrita, ciego, necio, ¿hasta cuándo vas a entender? ¿Cuántos años más tengo que estarte hablando y diciéndote esto una y otra vez? ¿Te quieres seguir llenando de porquería allá afuera? ¿Te quieres seguir ensuciando? ¿Te quieres seguir arrastrando? ¿Quieres seguir mendigando amor allá afuera? ¿Eso es lo que quieres? ¿Hasta cuándo vamos a entender? ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que somos esos falsos maestros? Esos guías ciegos. Y tal vez tú dices, ay, pero yo no soy un servidor, yo no soy un líder, yo no me paro a predicar. No, pero si tú tienes hijos, estás enseñando a un niño, estás guiando a ese niño. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué les estás transmitiendo a tus hijos? Ellos somos guías de esos niños, de esos pequeños, de esa generación. Y verdaderamente duele leer las palabras de Jesús y ver su dolor y verdaderamente imaginarlo. Si tú y yo lo podemos imaginar delante de nosotros diciéndonos esto con dolor, le duele ver tu condición y la mía, que no queremos salir de ahí, que no queremos entender, que queremos
¿Cuánto más necesitas? Si ya el Señor te limpió, si ya el Señor pagó, si ya Jesús pagó ese precio, ¿cuánto más necesitamos? Ahora venimos sucios, ¿ok? Todos, absolutamente, todos traemos inmundicia en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Quieres ser limpio? Acércate al Señor, realmente pídele, pero que sea un arrepentimiento sincero, no con largas oraciones, no con lloriqueo, no con palabras, no, que haya un arrepentimiento sincero en nuestro corazón, un cambio verdadero, una transformación verdadera, que realmente los que están allá afuera nos vean y digan: ese sí ha cambiado, ese sí tiene algo diferente, y que se acerquen, que se puedan acercar a nosotros y decirnos: ¿qué hiciste? Oye, ¿cómo te transformaste? Si tú eras una cualquiera, si tú eras un borracho, si tú eras una chismosa, y ya no eres, ¿cómo le hiciste? Pero si nuestra familia sigue viendo esa porquería, esa inmundicia en nosotros, ¿tú crees que se van a querer acercar a Jesús? Somos esa piedra de tropiezo de la cual habla Jesús. Ni entramos, ni dejamos que entren, ni cambiamos, ni dejamos que cambien, ni sean transformados. Y yo no sé si te duele, si tienes la sensibilidad de reconocer en tu corazón tu inmundicia, tu suciedad, tu porquería con la que hoy llegas, con esa falsedad. ¿Qué era un hipócrita? Jesús lo menciona 7 veces, y el significado, lo que se usaba en ese momento, los hipócritas era un término que se ocupaba en el arte de la actuación para mostrar algo que no eran máscaras. Porque hoy tú y yo no podemos quitarnos estas máscaras. ¿Cuántas máscaras tienes ahí en tu closet donde guardas tu ropa? 5, 10, 20, 100. ¿Cuál te pones cada día para aparentar ante los demás? Para salir y decir: ay, no, yo soy esto, yo soy el perfecto, el bonito, el bueno, el que ama. ¿Cuántas máscaras tenemos ahí que hemos estado usando? Y Jesús viene a decirnos: hipócrita, ya tira tus máscaras, ya tíralas, rómpelas. Si verdaderamente quieres acercarte al Maestro y ser limpio, hoy es el día que tenemos para acercarnos y romper esas máscaras y romper esa hipocresía. Si quieres seguir así, adelante, está bien, pero dejemos de ser esos hipócritas aquí, porque por eso la gente de allá afuera no quiere venir. ¿Por qué crees que hay tantas sillas vacías? ¿Por qué crees? ¿Porque tú y yo les hablamos de Jesús? ¿Porque tú y yo mostramos a Jesús? No creo. Por eso no quieren venir. Por eso dicen: no, para estar como mi mamá que va a la iglesia, que se da de golpes de pecho allá, pero aquí adentro me grita, me regaña, me pega, me llama estúpido, tonto. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos que el Maestro venga, se pare delante de nosotros y nos hable así? Pues así viene Jesús hoy en esta mañana, a hablarnos de esta manera en nuestro corazón y decir: ya rompe esas máscaras, ya tíralas, porque yo sí sé lo que hay adentro, yo sí sé lo que está detrás de esa máscara, yo sí lo conozco. Engaña a todos los que quieras, pero a mí no me vas a engañar. Yo sé lo que sigue siendo, yo sé lo que no has querido dejar, yo sé la porquería de tu corazón. Y no es para condenarnos, no es para venir a lanzar una condenación, es para cambiar, es para transformarnos. Es porque si el Señor nos ama, por eso nos muestra su palabra y nos viene a mostrar esto y a decir: quítate de esa hipocresía, quítate de esa falsedad, quítate de esa religiosidad, ya tírala, haz lo que verdaderamente te pido: misericordia,
justicia, humillación ante mí. Eso es lo que quiero. No me sirve de nada tus ofrendas, tus dones, tus talentos. No me van a servir de nada si no te humillas ante mí. Si no eres misericordioso, si no tienes fe en ti. ¿Qué queremos mostrarle al Señor? ¿Qué queremos realmente que Él vea de nosotros? ¿Queremos seguir engañando? Si hoy tú verdaderamente quieres, fíjate, dice en Santiago capítulo 21, no anoté el versículo y no está en la pantalla, pero el Señor nos habla de ser hacedores de la palabra, no solo oidores, hacedores de la palabra. Y cada domingo escuchamos mensaje el domingo. Mañana tenemos un mensaje en nuestras redes, muchos ni siquiera entran a escucharlo. Lo escuchamos, tenemos la reunión de mujeres, la reunión de varones, tenemos esto, tenemos lo otro, pero estamos haciéndolo, estamos llevando a cabo la palabra. En esto se resume todo esto. Estos hombres eran oidores, ya habían escuchado a Jesús, ya habían visto sus milagros, pero no creían, no hacían lo que Jesús les estaba diciendo. Seamos hacedores de la palabra. De nada nos sirve escuchar y miles de prédicas, de conferencias, de mensajes, si no estamos cambiando. Somos estos hipócritas, somos estos ciegos. ¿Hasta cuándo va a haber una verdadera transformación en nuestro corazón? ¿Hasta cuándo vamos a romper esas máscaras? Y si tú el día de hoy verdaderamente puedes reconocer la inmundicia con la que hoy venimos, porque no cierras tus ojos y ahí en tu intimidad, en tu corazón, le dices al Señor lo que verdaderamente traes, Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que hay, pero díselo. Reconoce ante el Señor lo que eres. Reconoce ante el Señor lo que verdaderamente somos. Y tú dile: Señor, límpiame de esta inmundicia. Límpiame, Señor. Limpia mi corazón. Hoy rompe estas máscaras de hipocresía. Hoy rómpelas, Señor.